Radiatón Súbela a la Radio 2022, el reencuentro de la escuela. Radio Alternativa. Randy, Kiko el Crazy. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calle, calle, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla. hasta mañana. Hola, mi nombre es Antonio Torres, soy profe de biología del Colegio Nueva Colombia. Mis opiniones frente al reencuentro y el retorno que hemos dado a la escuela después de años de encierro, de aislamiento producto de la pandemia, pues es crítica porque hemos evidenciado muchas cosas. Para nadie es un secreto que la pandemia dejó enormes impactos económicos, sociales, psicológicos e incluso de pérdida de personas cercanas, de familiares, de seres queridos, y aún nuestro país, aún nuestra ciudad sigue recuperándose de ese enorme impacto que produjo este fenómeno que cambió por completo muchos hábitos nuestros. Que te goda el Netflix, yo me voy para la calle, dale, tírame un selfie. Echa gasolina y trum, trum. Prende el maquinón que nos fuimos, la cuarentena se acabó y le metí. En la escuela que hemos evidenciado tras el reencuentro, que efectivamente nos necesitábamos, que eran necesarios esos espacios de construcción colectiva, de construcción comunitaria, y para un sector en específico como los niños y los jóvenes es fundamental la interacción con sus compañeros y con sus compañeras, y para nosotros como maestras y maestros es fundamental la escuela presencial. Sin embargo, también hemos evidenciado que la salud mental sigue afectada enormemente, no solo en los chicos, sino también incluso en nosotros como maestros. Desafortunadamente se llamó al retorno a las aulas, pero no se hizo un ejercicio de transición efectiva, de volver de años de encierro a de nuevo volver a la presencialidad, sino se sigue en la dinámica. Por ejemplo, la escuela pública sigue con salones hablando del caso de la secundaria, con salones de 40 estudiantes, donde pues los procesos pedagógicos son sumamente difíciles, y nos ha tocado llegar a atender mucha problemática convivencial, porque los chicos pues hoy efectivamente tras ese periodo de encierro han llegado pues como a manifestar muchos impactos emocionales en su comportamiento. Yo creo que también producto de las dinámicas que vivieron en los años de encierro. Entonces creo que también nos hemos visto muy cortos, o sea, carecemos de herramientas en la educación pública para atender tanta problemática. Entonces hay mucho por fortalecer en la educación pública. Se requiere de verdad una nueva escuela, porque volvimos a una escuela que repite muchos patrones de la escuela tradicional, y eso pues entra en contradicción con todo lo que puso sobre la mesa la pandemia. Llevaba mucho tiempo encerrado, eso me tenía quillao. Se acabó la cuarentena y voy a salir pa' todos lados. El tema de las nuevas tecnologías, que necesitamos dotar a los procesos educativos de herramientas tecnológicas, todo este mundo de aplicaciones con el que contamos hoy, y eso no contamos con eso. Entonces una prioridad es hoy de verdad pensar una nueva escuela, pero pues eso no es responsabilidad únicamente de los maestros, porque pues nosotros los maestros hemos adelantado una lucha larga por fortalecer el sistema de educación pública, pero desafortunadamente no ha sido una de las prioridades de los gobiernos. Entonces esperamos que pues hay como aires de cambio, la educación pública vuelva a cobrar protagonismo y reciba mayor financiación, para así realmente construir una nueva escuela que le aporte también a la construcción de una nueva Colombia. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. La generación post-digitalizada puede cambiar el chip de la línea temporal y abrir una paradoja distante para evitar y ser absorbido por una generación líquida, superflua, superficial. Radio Alternativa. 1, 2, 3, 4.
Bueno, saludando a toda la gente de este espacio llamado Radiotón, con mucho cariño, con mucho afecto, por supuesto, en este cuarto año que nos convoca, que nos encuentra en este 2022. El 2022 cargados de mucha radio. Mi nombre es Robinson Pérez, por supuesto, ya en algunas ocasiones, diría yo 4 ocasiones, hemos venido compartiendo y, por supuesto, pues amplificando lo que ha sido este ejercicio de Radiatón. Efectivamente, me acompaña también Nicole Pérez Rodríguez. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Robin, un gusto, buenas tardes. Pega más el micrófono como para estar más atentos en la voz, que la recibamos bien. Bueno, un saludo especial para todos los colegios de la localidad de Suba, de este espacio que se ha ido amplificando, ha ido cogiendo fuerza. Y bueno, para ti es la primera vez que participas aquí como parte del equipo de Radio Alternativa, Nicole. ¿Cómo te sientes? Bien, sí señor, sí, es la primera vez que estoy acá y me emociona bastante. Bueno, chévere, me alegra mucho. Se hubiese haciendo un trabajo de campo interesante. Bueno, escuchábamos de fondo precisamente la entrevista que se le hizo a Antonio el Profe, un educador también de la Academia del Colegio Nueva Colombia, pero también un educador popular por excelencia, porque hacen procesos aquí en la localidad, sobre todo en el barrio Rincón, en la parte alta de La Guadita, fomentando el ejercicio de la creación de bibliotecas comunitarias. Entonces la opinión de él creo que era muy válida en esta razón de ser de la pospandemia. Pero bueno, vámonos entonces, aquí nos toca también libretear un poco, es decir, ir bajo la guía del libreto para poder entender lo que continúa y lo que seguimos. Hemos venido como analizando todo lo que ha sido el regreso de los chicos y las chicas, de los niños y las niñas, de los adolescentes al colegio, el regreso a clases después de la pospandemia, y pues efectivamente pues no ha sido fácil. Tú tuviste la oportunidad de hablar con varias personas, Nicole, no sé cómo te fue con ello, en las entrevistas me refiero. Hablaste con varias personas precisamente porque muchos de ellos pues decían, según lo que escuché en algunos de los audios, que no estaban muy satisfechos con el regreso. Otros tanto, tal vez sí, pero hubo unos cambios ahí raros. Bueno, ¿tú qué encontraste en el camino? Pues lo que yo encontré en el camino fue que las opiniones están muy variadas con respecto al regreso a clase. Muchos no estaban muy conformes con respecto a la educación que se nos dio virtualmente, y menos cuando fue ya regresando a presencial. Fue una adaptación demasiado rara y pues realmente la mayor parte de la opinión se sintió muy inconforme. Bueno, pues ahí vamos a dejar pues para invitar a continuación a escuchar precisamente una entrevista que Nelson Hernández, que a propósito aprovechamos para saludarlo, también parte del equipo, el coaching de la radio comunitaria, y a Esteban Pérez, quien hace la fotografía, a veces las veces del fotógrafo, registrando o por supuesto capturando los momentos más importantes de eventos como estos particularmente y colectivamente, ¿no? Entonces, escuchamos la voz de Nelson Hernández con una entrevista que le hizo precisamente a una persona, a ver con qué nos encontramos. Desde algún punto de la localidad, estamos reportando. Me encuentro con una profesora de aquí de la localidad de Suba. Buenas tardes, Liliana Martínez. Liliana, ¿cómo enfrentaste o cómo te llegó la pandemia? ¿Cómo llegan los niños de nuevo al aula? Pues ellos llegan sin normas, llegan sin deseos de estudiar, llegan con un total desconocimiento frente a las instrucciones, indicaciones. Ellos simplemente quieren jugar, compartir. La parte social pienso que se perdió mucho y pues en el aula ellos no querían permanecer. Donde estás impartiendo clase, se han presentado temas como agresiones, bullying, matoneo entre tus pequeños o que hayas visto con los otros escolares. Bueno, pienso que bullying, matoneo es una palabra de pronto como muy fuerte porque yo trabajo con chiquis. Sí hay la molestia, la incomodidad frente al respeto al otro, a la empatía con el otro, al compartir con el otro. Son bastante delicados frente a cualquier manifestación de afectos, el hecho de compartir. Pienso que por la pandemia ellos llegaron como, pienso en mí, me cuido yo y yo no puedo prestar nada ni tocar nada, y el hecho de que otro compañero me toque, pase corriendo, ya es un hecho de agresividad, de maltrato para muchos, y pues eso ha sido cuestión de manejo. Muy susceptibles totalmente, y pues nada, unos lloran, no le prestan atención frente al mal comportamiento del otro niño. El virtualismo en las clases, ¿cómo te afectó? ¿Cómo te aportó?
¿Qué dejó en ti? Bueno, la virtualidad dejó bastantes herramientas porque ya veníamos de manera muy tradicional. La educación, como sabemos, pues no ha tenido cambios significativos y pues la pandemia nos demostró que hay muchísimas herramientas a nivel tecnológico y las teníamos abandonadas porque pues la tecnología era algo que no se quería para los niños y los niños ahorita son muy tecnológicos y aprenden más fácil. Sin embargo, pues vimos que desde casa esto fue mal manejado porque se quería tener al niño conectado todo el día y ya llegar a la clase, al salón, pues les hacía falta su tablet, su celular, su computador y estos accesorios pues no están dentro del aula sino ya es a nivel social. ¿Enfrentaste en la actualidad o cuando llegaron a la presencialidad temas de agresión sexual o maltrato sexual al interior de sus familias o maltrato físico? ¿Cómo lo has manejado? Pues realmente en el colegio en el que estamos sí se identificaron bastantes casos, los casos de agresión sexual, agresión física, maltrato, violencia intrafamiliar se subió mucho según el porcentaje en la institución donde estoy trabajando. ¿Cómo se ha venido manejando? Pues apoyo psicológico, apoyo de bienestar, tenemos pues bastante apoyo, más o menos 10 psicólogos en la institución y pues ellos son los que han ido capacitando, orientando tanto a profesores, padres de familia y estudiantes para que ellos se sientan libres de expresar su inconformidad en casa porque de alguna manera se presentaron casos bastante delicados. Muchísimas gracias y no de sentirlo profundamente porque no solamente en el tuyo, en varios establecimientos, en varias instituciones se vio reflejado que la convivencia familiar fue dura durante la pandemia. Todo lo contrario a lo que las personas creían, ¿no? Que esto iba a cohesionar la familia porque se compartía un poco más, pero no, se identificaron muchas problemáticas de este tipo. Gracias, profe. Muchísimas gracias por tener en cuenta estos aportes, estas sugerencias. Éxitos. Desde Radio Alternativa estamos reportando. Mañana avísame si acaso te demoras. Yo voy a estar esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde a sola voy a tenerte mía, voy a besuquearte toda. Mañana avísame si no me te incomoda. Para mí ya que sepa que no estás sola. Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora. Mañana avísame si acaso te demoras. Ok, las opiniones de la profesora fueron muy interesantes, ya que acá hablaron sobre el manejo de la virtualidad con respecto a las clases y también la forma en que se identificaron distintos tipos de maltrato, como el maltrato familiar o también el bullying. Así que esto ha sido bastante interesante de escuchar, ya que... Tranquila, Nicole. Nicole nos acompaña por primera vez, ella ya ha hecho radio desde muy pequeña, por cierto, pues es menester resaltar, pero en la práctica uno se le olvida, se queda en el camino y por ende, pues bueno, ahí estamos en el ejercicio precisamente en el aprendizaje y desaprendizaje. Tú lo has dicho, la profe ha referido varios temas que son de mucho interés y que a veces inclusive quedaron escondidos tras la pandemia y uno de esos es el bullying o uno de esos también tiene que ver con el maltrato psicológico y físico. Adicional a eso, Nicole, no sabemos tampoco qué pudo haber pasado en la casa, si esto ayudó a cohesionar o por el contrario a generar problemas internos de conflictos familiares que seguramente se dio muchísimo, ¿no? En nuestro caso, pues nosotros tuvimos más bien como una unión, en los momentos llegamos a tener hasta choques en familia, sí, pero sí fue complejo este tema, ¿verdad, Nicole? Sí, señor, ha sido un tema demasiado complejo con respecto a los problemas que han sucedido desde la casa y como todo esto se terminó explotando cuando sucedió lo de la cuarentena. Bueno, entonces, Nicole, tenemos más entrevistas precisamente que tú adelantaste. ¿Cómo te fue con esas entrevistas? Nos estabas contando que hablaste con varios compañeros y compañeras y te dieron dieron sus opiniones al respecto en relación de lo que fue su vivencia y experiencia en plena cuarentena y luego ahora el regreso al colegio. Del regreso al colegio y de la escuela a la radio, de la radio a la escuela. Ok, sobre las entrevistas que yo
hice en el colegio. Fue interesante encontrar las opiniones tan diversas, como dije antes, con respecto al regreso a clases y también con respecto a cómo lo pasaron en la cuarentena y cómo encontraron esas fallas en la educación. Bueno, escuchemos entonces, Nicole, esas opiniones precisamente que recogiste en el camino. Estamos reportando hechos, sucesos y acontecimientos que ocurren desde algún punto de la capital, desde algún punto de la localidad. Estamos reportando. Luis, ¿me puedes decir cómo te sentiste en tu regreso a clases después de pandemia? Bueno, la verdad es que fue un poco raro y complicado porque cuando uno regresa de algo que ya se había acostumbrado y vuelve otra vez a la normalidad es muy difícil otra vez adaptarse y era muy harto, la verdad, estar con el tapabocas puesto todo el día en jornadas estudiantiles y tras del hecho de tener que separarse de sus amigos por culpa de que se contagien o algo y la verdad no fue muy chévere que digamos porque empezaron a implementar lo que viene siendo clases presenciales con clases virtuales y tras del hecho plataformas y cosas así, entonces yo no me sentía muy cómodo que digamos y entonces eso fue lo que pues no me gusta. Desde Radio Alternativa estamos reportando. Buenas tardes, hoy te vengo a hacer una serie de preguntas sobre cuál fue tu experiencia de regreso a clases después de pandemia. Al principio fue un poco complicado ya que estábamos acostumbrados a tener toda la facilidad en casa. También era más fácil tomar las clases desde allí y estábamos más tranquilos. Ok, ¿tú me puedes decir qué clase de cambios tecnológicos has visto? ¿En el colegio? En el colegio. Ninguno. Todos los televisores están como sin audio, la mayoría, bueno, el de nosotros sí. Los computadores están bastante dañados, los de los salones. Y los computadores de la sala de sistemas realmente, algunos ya son bastante viejos y los supuestamente nuevos no son muy de buena calidad. Entonces, en tu opinión, ¿la educación mejoró o empeoró? En mi opinión y hablando desde la perspectiva de mi colegio, empeoró, ya que muchos profesores se volvieron un poco más estrictos y solo piensan en las clases y en el colegio. Y pues nos enfocan que nosotros estamos, bueno, la mayoría estamos acostumbrados a hacer las tareas ya y a salir en un horario más temprano, que es lo que en común pues salimos acá en el colegio. También las clases se han vuelto más aburridas, no son nada dinámicas. Ok, desde tu perspectiva y también desde tu opinión, ¿qué clase de retos tienen los profesores? Primero, que los profes tengan más dinámica en sus clases, que tengan más recursos, ya que solamente nos ponen a copiar o nos dan hojas para hacer una exposición sin explicarnos realmente el tema. Nos hacen hacer debates sin nosotros saber del tema y sin saber qué hacer, ya que solo nos dan papeles y que hagamos lo que nosotros pensemos y al final nos ponen mala nota. Uno de los retos que también se tienen que poner es tener más flexibilidad a la hora de pues los trabajos y esas cosas, ya que nos dejan trabajos para el día siguiente súper largos. Muchas gracias por darme tu opinión, así que bye. Desde Radio Alternativa estamos reportando. No sé cuándo estará libre la pista. Por ahora toca abrir las ventanas y llegar hasta donde nos lleve la vista. Cuando saldremos de nuevo, eso nadie lo sabe. Mejor por ahora nos damos un beso. Antes que el mundo se acabe, con tus labios escucho las olas del mar como suenan y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena. Opiniones, voces, relatos y efectivamente los chicos que hablan sobre lo que fue su experiencia pospandémica y en pandemia, por supuesto. Pero Nicole, usted fue la que hizo las entrevistas, ¿cómo te sentiste? ¿Y qué percibiste también? Ya nos habías contado parte de ello en la percepción de los chicos, en su forma de vida nuevamente, es decir, el retorno a clases en los colegios. ¿Cómo fue tu experiencia, por ejemplo? Comencemos por ahí. Bueno, pues desde mi experiencia fue bastante complicado, ya que yo no podía acostumbrarme muy bien en los horarios que tocaba tomar las clases o tampoco prestaba demasiada atención, que digamos, dentro de cada materia. Así que prácticamente fue demasiado duro todo el regreso, todo el retorno, tratando de volverme a adaptar a una rutina donde tenía que volver a la normalidad.
Bueno, ese era un reto también porque de hecho no solamente contigo sino con toda la humanidad a nivel general, a nivel mundial, lo vivimos de diferentes formas, por supuesto. En el caso de los chicos y las chicas en el colegio, los niños y las niñas en los colegios, pues fue diferente también porque venían de un ejercicio sobre todo digital, ahora a lo análogo, a lo físico, entonces también como desaprender un poco esto no fue tan fácil. Precisamente la niña nos refería a algo relacionado con el tema de las tecnologías. En el colegio todo se mantuvo igual, es decir, no avanzaron en tecnología, no se equiparon, sino se mantiene con los mismos equipos. Entonces ahí yo creo que los pelados despiertan un poco eso de, bueno, estamos ya conectados con lo digital, entonces necesitamos trabajar con ese tipo de equipos. Y no está muy lejos tampoco con algunos colegios que ya lo mencionó el profesor Antonio, en relación precisamente con el tema de la tecnología. No se actualizaron muchos colegios y aún siguen bregando con sobrecupos, hacinamiento casi que en esos términos en algunos salones de clase de algunos colegios públicos. Pero bueno, esos son los retos que la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación tiene que darse cuenta, analizarlo, percibirlo, porque aún quedan los resquemores, es decir, quedan los antecedentes o las consecuencias de lo que fue la pandemia. Nicole, hay una tercera entrevista precisamente hablando de retos, cuéntenos. Bueno, pues acá en esta entrevista se habla sobre los retos que tuvieron los profesores con respecto también a esta adaptación, también cuando fue el momento de las clases virtuales y cómo fue el regreso, ya que para ellos también fue bastante difícil volver a todo esto. Bueno, escuchemos entonces, esto es Radio Alternativa desde la Radiatón, un fuerte abrazo para todos los oyentes que están conectados a través de las diferentes latitudes sonoras. Desde Radio Alternativa estamos reportando. Hola, ¿me puedes decir cuál fue tu experiencia después de pandemia, el regreso a clases? Fue rara y al mismo tiempo diferente, porque volvimos de un lugar donde estábamos en la casa y compartíamos todo virtual. Entonces volver acá es como un choque con las personas, porque uno hace rato no las veía o por X o Y razón. Entonces, pues esa era mi experiencia. Me encanta. ¿Qué cambios tecnológicos viste en ese proceso? Lo que vi fue la agregación de televisores y computadores a los salones. Recordar que algunos ya tenían, pero se le añadieron a los demás para los estudiantes que no podían venir presencialmente. ¿Y tú crees que la educación mejoró o empeoró? Por ambas partes. Virtualmente digamos que empeoró mucho la educación y al llegar acá pues fue el choque porque acá sí eran más estrictos y así. Entonces digamos que los estudiantes que no tenían buena educación viniendo de virtualidad, este año y el anterior ya lo estarían perdiendo o lo perdieron. Entonces digamos que la educación mejoró del regreso de la virtualidad. ¿Y cuál crees tú que fueron los retos de los profesores? Los retos de los profesores serían pues todo lo que es tecnológico, ¿no? Porque el único profesor que domina bien la tecnología es el teacher de tecnología y a puras penas. Pero sí, esos serían los retos, lo tecnológico, porque pues digamos que cuando no podían conectarse daban actividad porque no sabían cómo conectarse o X o Y. Bueno, eso es todo, gracias por responder. Desde Radio Alternativa estamos reportando. Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días. Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía. Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía. Y nunca pensé que caminar luego me costaría. Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, de querer volar lejos. Bueno, escuchan ahí de fondo El viejo y el niño. La experiencia nos lleva a entender la niñez, pero la niñez también nos lleva a entender poco a poco la madurez y la experiencia. Mis amigos, hay 3 puntos que voy a resaltar, Nicola, acá, que tienen que ver precisamente con Infobae, una página de internet y también otra página en la que encontramos información relacionada con, en su momento, del coronavirus, y unos puntos que me parecen claves resaltarlos acá, aunque lo íbamos a resaltar con cifras, pero mejor no me meto por ese lado porque yo sé que comprender números a través de, es decir, estamos en la escuela y más números pues no sería como clave, pero eso ayuda también un poquitico a entender las dinámicas de lo que sucedió en la pandemia. Los cierres de las escuelas provocados por el coronavirus afectaron desproporcionadamente a niños y niñas porque no todos tuvieron las oportunidades ni las herramientas y tampoco el acceso para seguir aprendiendo durante y posterior a la pandemia, es decir, no tenían los equipos técnicos, no tenían, como por ejemplo, tú tenías los equipos disponibles seguramente. Sí, señor, yo los tenía. Bueno, mira lo que pasó también, otro tema relacionado con las cifras. Para millones de estudiantes el cierre de escuelas fue una interrupción, pues pareciese que hubiese sido temporal, pero realmente casi que fue muy abrupta el mismo cierre de escuelas, de colegios, de educaciones, de instituciones educativas, muchas de las cuales incluso recurrieron a la radio
para hacer de esta una escuela sonora, como sucedió, digamos, en Boyacá, muy cerca a Sutatensa, de hecho. Entonces, eso también llevó a que muchas estrategias buscaran la forma de cómo educar y luego, pues, adaptar esa transición que no fue tan fácil. Y todavía no, el gobierno nacional no ha adaptado todavía propuestas, a menos que a través de los programas que han presentado los niños o las niñas busquen una alternativa para educarse. Y el último punto, Nicole, antes de irnos con la siguiente entrevista, la educación debería estar en el centro de los planes de recuperación de todos los gobiernos para que esta misma, es decir, la educación, sea gratuita y accesible a todos los niños del mundo. Eso es obvio, pero también en el sentido de la pospandemia, que hayan programas pospandémicos, si se le quiere llamar, como estrategia para que podamos nuevamente readaptarnos, no solamente los niños y las niñas, también los adultos, porque a nosotros también nos dio bastante duro, Nicole. Bueno, Nicole, para ti el reto, ¿cuál es el reto de esta pospandemia, es decir, del reto del regreso a la escuela? ¿Cuál ha sido el reto para ti más difícil? Bueno, pues el reto más difícil para mí con respecto a este regreso a clases realmente fue como volver a hablar con mis compañeros o volver a entablar una relación social con las personas de mi colegio, porque realmente cuando uno estaba en la virtualidad uno no tenía forma de comunicarse, y si la tenía, pues a duras penas a uno le respondían el mensaje o también se interesaban en el hecho de volver a hablar como antes de la pandemia. Muy bien, Nicole, vamos entonces llegando casi que al cierre, antes de dar las conclusiones finales. Escuchemos entonces un audio de don Guillermo Mora, del medio de comunicación alternativo de la localidad La Oferta Radio, quien nos lo hizo llegar de manera oportuna, y él refiere acá todo lo que tiene que ver, Nicole, con las apuestas que la Secretaría del Distrito, en este caso la Secretaría de Educación, también los otros entes como la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, etcétera, pues presentaron programas para que los colegios articularan a los muchachos a diferentes ejercicios de aprendizaje artístico, y uno de esos es CREA. Entonces, los centros CREA que le están dando la posibilidad a los chicos para que tengan aprendizajes y alternativas, y entre esos había uno en especial, Nicole, a la escuela en bici. Escuchamos a don Guillermo a ver con quién nos encuentra. Desde Radio Alternativa estamos reportando hechos, sucesos y acontecimientos que ocurren desde algún punto de la capital, desde algún punto de la localidad. Estamos reportando. La Oferta Radio. La Oferta Radio. Muy buenas tardes, Daniela. Bueno, me presento, yo soy guía escolar, soy profesora de niños, nos dedicamos en llevar a los niños en las bicicletas, hacemos ruta. Básicamente el programa se trata de eso, vamos en una ruta de bicicletas llevando a los niños, hacemos un recorrido, recogemos en puntos de encuentro y de esos puntos de encuentro seguimos el KMZ, los trazados que nosotros hacemos hacia el colegio, y les ofrecemos pues un bienestar y seguridad a los niños para que ellos aprendan el buen uso pues de la bicicleta, las condiciones adecuadas para montar en bici, para que en un futuro sean unos grandes biciusuarios. Niños y niñas son más o menos de 8 a 12 años. Básicamente manejamos aquí 2 jornadas, entonces jornada mañana y jornada tarde aquí en Suba, y hacemos recorridos en Lisboa, en El Rincón, en Villa Cindy, en toda Lisboa tenemos recorridos. Al principio, cuando se formalizan los niños, formalizar es que pues uno les explica para que ellos entren al programa, tienen miedo, ¿no? Como todo, pero pues ya pasando días, semanas, son muy agradecidos, porque aparte de lo que te digo, eso desestresa a los niños, una cosa linda, aparte pues en ese tiempito que ellos también ahorran, pues ellos se despegan tanto de la tecnología, ¿no? Que hoy en día pues es lo que absorbe a los niños hoy en día, entonces ya que hagan un deporte, montar bicicleta y eso, es un agradecimiento infinito. Básicamente nosotros aprendemos desde los niños, ellos nos enseñan. Lo difícil acá es que uno se apega mucho a ellos, es difícil no cogerles cariño y siga rodando. Nada más, pues hacer una invitación también para que se unan a este programa que en serio tiene muchos beneficios, uno aprende junto pues a los niños, que es lo más esencial y primordial acá, ¿no? En cada coordinación de colegio preguntan pues si está inscrito el programa El Colegio en Bici. La Oferta Radio. Nos encontramos con Manuel. Manuel nos va a contar sobre el proyecto
a la escuela en la bici. Y los padres de familia que comentan, que dicen, pues ellos se sienten seguros porque tienen la seguridad de que sus hijos no van a ser atropellados o robados por ahí, porque ya están con un adulto mayor y llegan temprano a casa, por lo que van en un medio de transporte que es... Las bicicletas no son propias ni alquiladas, las bicicletas son prestadas. La oferta radio. Nicole, es los retos de los chicos en esta pospandemia, estar en constante actividad, en programas que presente ojalá el Estado, el gobierno, las diferentes instituciones, la alcaldía local, los colegios también, estar muy pendiente. Ese es el reto, Nicole, estar ocupados, estar haciendo cosas, estar creando. Sí, señor, ese es el reto de todos acá. Bueno, estamos llegando prácticamente al final. Agradecemos enormemente al profesor Jason, al profesor Carlos, a los diferentes colegios del distrito y obviamente de la localidad de Suba particularmente, que se suben a esta Radiatón 2022-2022, y efectivamente a los compañeros de Radio Alternativa, Esteban Pérez, Nelson Hernández, a los compañeros de las diferentes organizaciones y colectivos que se suman a este ejercicio de la Radiatón 2022. Nicole, ¿cómo te sentiste para cerrar y concluir? Pues me sentí demasiado bien acá hablando sobre este tema. Muchas gracias por la invitación. No, y al profe, por supuesto, y a la Radiatón. ¿Qué nos queda por extender la invitación a la gente? Es muy sencillo. Si no estudiamos, si no retomamos, si no hacemos escuela, no solamente como niños, como jóvenes, sino también como adultos, jamás vamos a entendernos, vamos a comprender, vamos a desarrollar nuestro proceso como personas. Es decir, jamás nos vamos a educar. Y segundo, no vamos, creo que, a tener muchas oportunidades si el estudio no hace parte de nuestra prioridad siempre en la vida. Si este hace parte de la prioridad en la vida, las oportunidades se abren. Téngalo plenamente seguro, compañeros y compañeras. Un abrazo para todos. Se despide con ustedes Robinson Pérez. Nicole Pérez, un gusto. Y mucha radio, mucho oído y mucha sonoridad en el universo de la radio alternativa. Chao, chao. Radio Alternativa. Al aire. Radio Alternativa. Aviso, su sistema tiene virus. Aviso, su sistema tiene virus. Su sistema tiene virus. Radio Alternativa. Fuentes oficiales, son muchos los afectados por este virus. Según las fuentes oficiales, son muchos los afectados por este virus. Su sistema tiene virus. Ha sido Su sistema tiene virus. Podcast. Los portadores del virus se encuentran en la ciudad. Aviso. De la ciudad. De la ciudad. Su sistema tiene virus. Está atacando todo el sistema local. De la ciudad. Ha sido Aviso. Ha sido Su sistema tiene virus. base de datos de virus ha sido actualizado. Positivo en FM. Radio Alternativa. Sigue conectado a www.suelalaradio.com.